Pocos romances son tan malditos y duraderos como la trágica historia de amor del hombre y el océano. Los seres humanos se han aventurado en el agua desde los primeros días de nuestra vida social, las representaciones de barcos aparecen en el antiguo arte rupestre, y el uso de vías fluviales y mares como arterias de transporte sistémico se encuentra entre las tecnologías más antiguas de la humanidad. La gente ama el mar por su belleza, su abundancia de deliciosos pescados variados y su lugar como conector intersticial del mundo. Y, sin embargo, el océano intenta matarnos. Corta barcos en pedazos con icebergs, los embiste con enormes olas, genera huracanes colosales y lanza maremotos y tsunamis a nuestras ciudades. Mató al cazador de cocodrilos. Navegar por el océano de forma segura no es una tarea fácil. Hoy en día es mucho más seguro que nunca, pero incluso con la construcción naval, las comunicaciones, la previsión meteorológica y la infraestructura de rescate modernas, el océano sigue siendo más que capaz de cobrar nuevas víctimas. La humanidad, por supuesto, tuvo que complicar las cosas sacando la vida política al agua. El océano intenta matarnos, pero no mucho después de que los primeros navegantes se lanzaran al agua, los humanos también empezaron a intentar matarse entre sí en el océano. Guerra naval, la lucha armada organizada de hombres, que son, después de todo, criaturas terrestres, en los cursos de agua y mares del mundo es ciertamente muy antiguo y forma un componente integral de algunas de las primeras guerras registradas en la historia de la humanidad. En esta serie de ensayos, consideraremos la historia de la violencia marítima del hombre y sus guerras en los mares. El hombre quiere convertirse en dueño del mar, y si bien esto implica necesariamente el dominio de la navegación, también requiere dominar a los demás hombres que encuentra en las aguas. A pesar de todos sus formidables poderes de destrucción, el mar no podía mantener alejados a los hombres, y una vez que el hombre estuvo en el agua, lo convirtió en otro escenario de su acto político fundacional e hizo la guerra. Y así ha sido, y así será, hasta que el mar entregue a sus muertos. Operaciones navales, un bosquejo conceptual. La animadversión que motiva la guerra naval no es tan evidente como la de las operaciones terrestres convencionales. La idea de librar campañas terrestres es bastante fácil de entender. Uno busca neutralizar la capacidad del enemigo para luchar, y así imponerle su voluntad, degradando o controlando su base de poder material, ocupando su ciudad capital. Cortar su control sobre su población, destruir o capturar su base económica, etc. La cuestión clara, sin embargo, es que ninguna de estas cosas se descubre convencionalmente en aguas abiertas. Por lo tanto, la base de la importancia estratégica del mar reside en su papel como medio de transporte. Esto ha sido cierto literalmente durante toda la historia de la humanidad. El hombre arcaico descubrió que era mucho más eficaz hacer flotar materiales en barcazas que transportarlos con animales de carga. En la era moderna temprana, irónicamente, era mucho más fácil vincular económicamente colonias marítimas remotas que masas de tierra colosales, a menos que hubiera vínculos fluviales sólidos, y solo después de la invención del ferrocarril los interiores continentales se volvieron competitivos. Quizás el ejemplo más famoso de esto sea la Guerra de Crimea, en la década de 1850. El suministro y las comunicaciones por mar fueron mucho más rápidos y eficientes para los ejércitos invasores francés y británico que para los defensores rusos, a pesar de que la guerra se libraba dentro de las fronteras rusas. Es famoso que los refuerzos y suministros británicos tardaron apenas 3 semanas en llegar a Crimea por mar, mientras que el material ruso tardó 3 meses en llegar al campo de batalla a pie. Dado que el mar actúa fundamentalmente como medio de transporte, las operaciones navales adquieren una simplicidad sorprendente. Prácticamente todos los combates navales de la historia se pueden clasificar en dos grupos generales, a saber, la proyección del poder anfibio y la interdicción. La proyección del poder anfibio es bastante fácil de entender y significa simplemente el uso de recursos navales para utilizar la fuerza armada contra objetivos en tierra. La forma puede variar enormemente, por supuesto, desde barcos vikingos que arrojan un pequeño ejército de asaltantes hasta veleros británicos que bombardean fortalezas enemigas, hasta los desembarcos anfibios modernos, como el asalto a Normandía en 1944, hasta la Marina estadounidense contemporánea que realiza incursiones desde colosales portaaviones de propulsión nuclear. En verdad, no hay mucha diferencia conceptual entre cualquiera de estas cosas. La movilidad y la capacidad de carga del mar permiten en todos los casos transportar rápidamente el poder de combate a puntos decisivos. La interdicción es la otra forma de operación naval y significa simplemente negar el área, obstaculizar o impedir que el enemigo utilice líneas marítimas de comunicación, suministro y proyección de poder. La interdicción tiene formas tanto fuertes como débiles. La forma más fuerte, por supuesto, es el bloqueo,
que se digna bloquear todo, o casi todo, el tráfico marítimo hacia el país objetivo. Si bien un verdadero bloqueo requiere esencialmente una supremacía naval incomparable, existen formas más débiles de interdicción. Que van desde el corso, una especie de forma legal de piratería común en la era moderna, hasta operaciones submarinas contra la marina mercante. En resumen, se puede argumentar que a pesar de la enorme diversidad de formas que ha adoptado la guerra naval, con una evolución asombrosa tanto en los aspectos tácticos como físicos del buque de guerra. A lo largo de la historia, las armadas han intentado esencialmente realizar dos tareas básicas: utilizar el mar como medio para proyectar ágil y eficazmente su poder de combate hacia la tierra, y negar al enemigo el libre uso del mar. Los enfrentamientos cinematográficos entre los cuerpos principales de las flotas de superficie tienen, por supuesto, su propia lógica táctica y dimensiones intrigantes. Pero siempre apoyan uno, o ambos, de estos objetivos. Otra breve nota conceptual que vale la pena mencionar es que, más bien, obviamente, las operaciones navales requieren un uso extremadamente intensivo de capital y, por extensión, muy frágiles. Por supuesto, en la época moderna estamos perfectamente acostumbrados a esta noción. Donde los programas de construcción naval cuestan muchas decenas de miles de millones de dólares, el costo total de la nueva clase Gerald R. Ford Carrier de Estados Unidos supera con creces los 100.000 millones de dólares, por ejemplo. Sin embargo, la barrera de los costos al poder naval no es exclusiva del mundo moderno. De hecho, parece que siempre ha sido cierto que las armadas son mucho más costosas que los ejércitos. Los buques de guerra son productos de ingeniería costosos e intrincados, sujetos por los estragos del mar a un mantenimiento costoso, y requieren experiencia especializada, y por lo tanto costosa, tanto para construir como para operar. En la primera guerra púnica, Roma y Cartago arruinaron al intentar librar lo que equivalía a una guerra naval de desgaste. Al final de la guerra, Roma tuvo que financiar la construcción naval exprimiendo a la aristocracia en busca de donaciones. Además, la naturaleza especializada de la ingeniería naval a menudo impide una simple conversión de la riqueza nacional agregada en poder de combate. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la Alemania imperial no pudo lograr sus objetivos de impulsar la construcción naval británica, a pesar de los asombrosos niveles de crecimiento económico y el enorme gasto en la marina. Entre 1889 y 1913, el PIB de Alemania creció 3 veces más rápido que el de Gran Bretaña. Y Alemania se convirtió en la segunda economía industrial más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos. A pesar de estas ventajas, las vastas y establecidas capacidades de construcción naval de Gran Bretaña impidieron que Alemania alcanzara sus objetivos de generación de fuerzas en relación con la Royal Navy. En resumen, el mar es un ámbito de alto riesgo y gran recompensa. Agrava las fricciones habituales de la guerra con la complicación añadida de intrincados problemas de ingeniería y navegación. El enorme gasto y la vasta, y a menudo altamente calificada, mano de obra necesaria para competir en operaciones navales de alta intensidad, por extensión, significan que las armadas tienden a ser más frágiles que los ejércitos, es decir, vulnerables a una derrota decisiva y menos capaces de recuperar el poder de combate. Pero este mismo hecho ha hecho de la batalla un instrumento decisivo en la historia del océano. La armada que puede obtener supremacía aplastando al enemigo en una batalla campal generalmente la mantendrá y, por tanto, acaparará sus privilegios a partir de entonces. La guerra en el agua se puede ganar o perder en un día. O una tarde, o una hora, en una ondulante espuma de sangre y madera. Los primeros buques de guerra y el nacimiento del trireme. La guerra naval ha pasado por 4 grandes eras definitivas en el diseño de buques de guerra, y ahora están haciendo una quinta. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el diseño básico del buque de guerra fue alguna variación del galley, que se define principalmente por su dependencia del remo como propulsión. Las galeras, en diversas formas, dominaron los mares desde los primeros días de la guerra arcaica hasta el siglo XVI, donde realizaron una violenta actuación final en la batalla de Lepanto en 1571. A partir de entonces, los remeros de la galera dieron paso a la clásica era de la vela. Cuando los barcos de vela armados con perdigones y pólvora se convirtieron en la plataforma de armas predominante. La vela dio paso a finales del siglo XIX a la efímera era del acorazado Maanian, que combinaba blindaje, artillería naval moderna y propulsión mecánica, ya sea con carbón o petróleo. Antes de que la Segunda Guerra Mundial demostrara definitivamente la supremacía de la aviación naval. El portaaviones se convirtió entonces en la plataforma tótem del poder de combate naval, y así ha permanecido hasta nuestra época inestable, con un conjunto de sistemas de misiles que ahora amenazan con forzar otra revolución naval. Esta es una mirada esquelética, por supuesto.
y el propósito de esta serie será seguir los cambios en el combate naval a través de los tiempos. Lo que queremos señalar, sin embargo, es que durante la mayor parte de nuestra historia fue la galera, propulsada por resistentes remeros, la que proporcionó la plataforma principal para el combate naval. La antigüedad del acorazado, por ejemplo, duró apenas 50 años. Y la edad de la vela es de unos 250 años. Sin embargo, la galera de guerra especialmente construida fue un sistema de armas dominante durante al menos 2000 años, desde las guerras greco-persas hasta la batalla de Lepanto en la modernidad temprana. Durante literalmente milenios, los hombres operaron buques de guerra a remo y libraron una forma particular de combate naval que no cambió radicalmente en todo ese tiempo. Por ello, examinaremos los orígenes de este peculiar y poderoso sistema de armas. Al principio no había distinción entre buques mercantes y buques de guerra. El combate naval existía en la Edad del Bronce, pero parece haber sido en gran medida de naturaleza pirata. Barcazas de remos, diseñadas para transportar carga. También podría transportar fácilmente un complemento de combatientes que intentarían enfrentarse a sus objetivos, ya sea un buque de guerra enemigo o un buque mercante destinado a un ataque, y abordarlo. No fue hasta los siglos V y Viace que la construcción de buques de guerra especialmente diseñados se volvió frecuente, con diferentes versiones, incluido el Penteconte. Un buque de guerra ligero con un solo banco de remeros a cada lado, y el bireme, que añadió un segundo banco para mayor propulsión. Hacia el 525 AC, la armada persa estaba utilizando definitivamente el buque que conocemos como la plataforma icónica del combate naval arcaico, el trireme. Sigue existiendo cierto debate sobre dónde se desarrolló por primera vez el trireme. Diferentes fuentes han alegado que los primeros diseñadores fueron los fenicios, que frecuentemente navegaban por el océano, y los griegos de Corinto, pero dondequiera que se construyó por primera vez, el trireme fue una notable hazaña de ingeniería. La cualidad definitoria del trireme, por supuesto, era su triple banco de remos, tripulado por una dotación estándar de 170 remeros. Puede parecer bastante obvio que agregar más remos proporcionaría más propulsión y velocidad, pero simplemente agregar más y más remeros no fue una tarea de ingeniería fácil, ya que tenían que estar dispuestos de manera que permitieran remar eficientemente sin comprometer la estabilidad y resistencia del barco. Por lo tanto, se tuvieron que hacer consideraciones cuidadosas para equilibrar los requisitos de combate del buque. La nave necesitaba ser lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto de una embestida en combate, pero sin ser demasiado pesada. Tanto por el bien de la velocidad en combate, como porque los triremes debían ser sacados del agua esencialmente a diario, mientras que era necesario un centro de gravedad bajo para mantener el barco estable en mares agitados y al intentar maniobras ágiles en combate. El trireme parece haber proporcionado la solución definitiva a este difícil problema de optimización. Los constructores navales griegos, en particular, adoptaron una variedad de mejores prácticas que hicieron del trireme un sistema de armas formidable y sofisticado. Para empezar, el barco se construyó con una variedad de diferentes maderas, incluidas robles, abetos y pinos. Estos ofrecen distintos niveles de resistencia, peso y absorbencia, y fueron cuidadosamente seleccionados en proporciones apropiadas para crear un casco liviano pero resistente que pudiera manejarse bien en combate y al mismo tiempo sobrevivir a las grandes tensiones creadas por la embestida. Como método adicional para aumentar la resistencia del casco sin añadir peso indebidamente, los triremes atenienses presentaban un cable enorme que recorría todo el casco. Este cable, llamado hipozoma, mantenía el casco tenso gracias a su resistencia a la tracción. Esto reducía la flexión de las tablas, evitando que absorbieran agua, y reforzaba el barco durante la embestida. Los hipozomas se consideraban tan esenciales para el desempeño combativo del trireme que se los consideraba algo así como un secreto de estado ateniense, y estaba prohibido exportarlos o mostrarlos a extranjeros, aunque, debemos señalar, el secreto salió a la luz y se convirtieron en un componente estándar en todo el Mediterráneo. Finalmente, el trireme adquirió una gran estabilidad en el agua gracias a la disposición de los remos, que incluía bancos de remos superpuestos. El grupo de remeros más bajo se encontraba prácticamente en la línea de flotación, de modo que el centro de gravedad permanecía bajo. Sin embargo, al estar dispuestos cerca, o en, la línea de flotación y de forma superpuesta, los remeros de un trireme clásico remaban esencialmente a ciegas, solo habrían podido vislumbrar el agua a través de sus portas y no habrían visto la punta de su remo. Por lo tanto, remar un trireme de manera efectiva era una tarea difícil que requería un alto grado de entrenamiento y coordinación de grupo, además de una gran fuerza física y resistencia, particularmente al ejecutar giros y maniobras precisos en combate.
Si bien una resistente vela de tela proporcionaba cierta propulsión adicional en algunas circunstancias. Las velas de aparejo cuadrado de la era arcaica tenían un valor limitado y la principal fuente de propulsión seguían siendo la espalda y los brazos de los remeros. El resultado de estas diversas características de ingeniería fue un barco fuerte pero ligero. Esto último era particularmente importante dada la necesidad de sacar el trireme del agua con regularidad. Para ahorrar espacio, los triremes tenían muy poco espacio de carga y solo habrían permanecido en el agua durante la noche en circunstancias extremas. Además, los triremes tendían a encharcarse con el tiempo y, por lo tanto, era necesario sacarlos del agua para que se secaran. Por tanto, se trataba de un barco destinado a excursiones de un día. Para que la tripulación lo vare durante la noche en definitiva, se trataba de embarcaciones extraordinarias. Capaces de transportar unos 200 hombres, incluidos 170 remeros y una tripulación de cubierta, podían alcanzar las 10 millas por hora, más de 8 nudos, y una tripulación bien entrenada podía cubrir más de 60 millas en un día. Podían ser arrastrados a la playa gracias al poder de la tripulación. Una recreación moderna se estima que 140 hombres podrían tirar de un trireme a la playa, tenían la estabilidad para sobrevivir en mares agitados, podían manejarse con gran precisión en combate y podían soportar el impacto de embestir un barco enemigo a toda velocidad. Como beneficio adicional, podría transformarse en una poderosa plataforma de armas anfibias prácticamente sin modificaciones físicas en el barco. Simplemente reduciendo el complemento de remeros en favor de soldados de infantería armados, el trireme se convirtió en un potente transporte de tropas, más lento que la configuración de combate. Pero capaz de deslizarse hasta la playa y arrojar un grupo de guerreros, como se describe tan bellamente en la Ilíada. Por lo tanto, el trireme clásico fue una de las primeras grandes hazañas de la ingeniería militar humana. Se ganaría la fama como sistema de armas central en una de las primeras grandes guerras de la humanidad. La Gran Guerra del Egeo. El Greco. Las guerras persas, 499 a 449 AC, ocupan un lugar de orgullo en la imaginación histórica occidental. Probablemente sean las guerras más antiguas que conocen la mayoría de los estudiantes ocasionales de historia y, a pesar de su gran antigüedad, conservan una fuerte atracción emocional. La mayor parte del tiempo, los griegos son vistos como un sustituto de la civilización occidental en términos generales. Y representan ideales democráticos ilustrados que se oponen a una tiranía asiática despótica. Los libros sobre el tema suelen resaltar este ángulo. Percham Fayard de Tom Haaland está subtitulado simplemente, La batalla por Occidente, por ejemplo. Incluso a una distancia de milenios, ciertas viñetas de la guerra ejercen una poderosa atracción sobre la imaginación. La más famosa de ellas, por supuesto, es la acción de retaguardia del rey espartano Leónidas en el paso de las Termópilas. Es, sin duda, una escena cinematográfica, en la que una pequeña fuerza de infantería pesada griega se mantiene firme durante días contra una innumerable horda persa, antes de ser derrotada por la traición. Los abdominales tipo tabla de lavar de Gerard Butler ciertamente ayudaron a enriquecer la escena para nosotros. Hay mucho que podríamos decir sobre la guerra greco-persa y, de hecho, se han llenado muchos volúmenes sobre el tema, comenzando con el famoso padre de la historia, Heródoto, cuyas historias se centran en la guerra y en los orígenes de la guerra persa. Enemigo. Heródoto, como comentario aparte, continúa disfrutando de un resurgimiento y validación modernos. Sus historias siguen siendo una lectura extremadamente atractiva y entretenida, y los descubrimientos arqueológicos demuestran rutinariamente que tenía razón sobre detalles aparentemente fantasmagóricos que durante mucho tiempo se supusieron eran invenciones. Una historia exhaustiva de estas guerras está más allá del alcance de este artículo. Sin duda, pero podemos describir la forma geopolítica básica del conflicto con bastante facilidad. Contrariamente a la idea popular, como se presenta en la película 300, de que los persas invadieron Grecia simplemente porque el rey persa deseaba subyugar toda la vida humana en la tierra, los griegos en realidad comenzaron la guerra, en 499. Varias ciudades-estado griegas, incluida Atenas, enviaron tropas para apoyar una rebelión en las provincias asiáticas de Persia, en la costa del Egeo, en la actual Turquía, y lograron saquear e incendiar la capital regional de Sardes. Por lo tanto, desde la perspectiva persa, los griegos representaban un peligroso patrocinador extranjero de los rebeldes internos. Y enviar tropas en una expedición para sofocar esta amenaza es ciertamente comprensible. Lo que deseo enfatizar aquí, y de hecho mi argumento central, es que las guerras greco-persas fueron ante todo una guerra naval. Los tratamientos militares de la guerra se centran frecuentemente en una importante ventaja griega en tierra, a saber,
que los hoplitas griegos fuertemente armados y sus formaciones compactas presentaban un desafío táctico que los persas no pudieron vencer. Ciertamente hay algo en este hecho, las tropas persas tendían a estar más ligeramente equipadas, generalmente usaban armaduras y escudos hechos de textiles acolchados, cuero y mimbre, y encontraron casi imposible enfrentarse a la infantería griega fuertemente blindada en espacios reducidos a pesar de la actuación de los icónicos hoplitas. De hecho fue el teatro naval la dimensión decisiva de esta guerra, y la victoria griega demostró sobre todo que el mar era un teatro decisivo que podía determinar los resultados en tierra. En este sentido, el Greco. La guerra persa fue la primera gran guerra naval de la que disponemos de documentación sólida, y el sistema de armas decisivo que salvó la civilización griega independiente fue el trireme. De hecho, la primera fase de la guerra greco-persa tomó la forma de una operación anfibia persa a gran escala contra los griegos. En 490, un grupo de trabajo persa equipado con unos 800 triremes, barcos de suministros y transportes de caballos especializados cruzó desde Anatolia y realizó desembarcos exitosos en las islas de Naxos y Eubea, saqueando ciudades griegas. Esta fue una potente demostración de lo que un estado poderoso podría hacer con el poder naval. La visión de cientos de triremes persas varadas y arrojando muchos miles de infantes debe haber sido impactante. Después de haber castigado con éxito a los residentes de Naxos y Eubea, pues los persas interpretaron esto como una expedición punitiva, navegaron hacia Atenas. La famosa batalla de Maratón, librada en septiembre del 490. La forma era una batalla terrestre arcaica convencional, con formaciones apretadas de infantería decidiendo el resultado. Sin embargo, en su concepción más amplia, esto fue algo parecido al desembarco de Normandía en 1944, cuando los defensores atenienses intentaron oponerse a un asalto anfibio persa. Los persas atracaron su flota en la bahía de Maratón, a unas 25 millas al noreste de Atenas. Su intención era desembarcar el ejército allí y luego marchar la distancia restante hasta Atenas para llevar a cabo un asedio, pero los atenienses lograron reunir su milicia ciudadana de hoplitas y marchar rápidamente para bloquear la salida persa de la playa. La batalla en sí fue relativamente simple, los atenienses, superados en número, probablemente unos 10.000 hoplitas, formaron una línea en una posición de bloqueo para evitar que los persas salieran de la llanura alrededor de la playa. La posición fue bien elegida, porque ambos flancos griegos estaban protegidos por las características del terreno, la bahía de Maratón a la derecha y una cresta montañosa a la izquierda. Esto fue crucial por dos razones: en primer lugar, porque impidió a los persas más numerosos, que tenían alrededor de 25.000 hombres, simplemente extender su línea y rodear el borde de la línea ateniense, y en segundo lugar, porque impidió a los persas desplegar su excelente línea. Caballería. Al luchar en la estrecha brecha entre la montaña y el mar, los griegos lograron asegurar el único tipo de pelea que ganarían, que era una batalla de infantería frontal y a balón parado. Después de que los dos ejércitos hicieron contacto, la línea rápidamente comenzó a perder cohesión. Los persas habían colocado sus tropas de primera en el centro de la línea, y comenzó a avanzar contra el centro griego, obligándolo a retirarse progresivamente camino arriba. Sin embargo, tanto en el ala izquierda como en la derecha, a las tropas persas con armadura ligera les resultó imposible contener a los hoplitas griegos fuertemente armados, y ambas alas persas finalmente huyeron hacia sus barcos, en lugar de perseguir inmediatamente. Luego, las alas atenienses giraron hacia adentro para envolver el avance del centro persa, destrozando lo que quedaba de la línea de batalla persa. Maratón fue una importante victoria griega y demostró el poder de choque de las formaciones hoplitas cuando podían desplegarse en un terreno favorable. La mayoría de los relatos de la batalla tienden a enfatizar el inteligente envolvimiento del centro persa y el poderoso peso de las líneas hoplitas. Fue, sin duda, una victoria clara y decisiva que puso fin a la operación anfibia persa. Lo que es importante para nuestros propósitos, sin embargo, es el papel fundamental de la armada persa en 490. Utilizando medios enteramente marítimos, los persas habían logrado atacar con éxito dos islas griegas en el Egeo y luego depositar un ejército sustancial a un día de marcha de Atenas. Luego, tras la derrota, lograron extraer la mayor parte de la fuerza, de los aproximadamente 25.000 infantes persas presentes en Maratón, más de 18.000 pudieron retirarse a sus barcos y alejarse. La falange hoplita era ciertamente un recurso táctico formidable, y en Maratón los atenienses encontraron una aplicación ideal, colocando su línea en una posición de bloqueo inflanqueable. Sin embargo, la dimensión estratégica más crucial fue el mar. Fue el poder naval lo que dio a los persas la capacidad de proyectar fuerzas de combate directamente en el corazón de Atenas,
abastecer grandes ejércitos a gran distancia y controlar la iniciativa estratégica. Maratón fue una importante acción defensiva que defendió y previno la amenaza persa, pero el control del Egeo sería el determinante de la victoria a largo plazo. Por lo tanto, naturalmente, cuando el rey Jerjes lanzó una segunda invasión de Grecia, mucho mayor en 480, la marina iba a desempeñar un papel fundamental. En lugar de intentar otra expedición anfibia punitiva, se trataba de una invasión a gran escala del sur de Grecia. Fuentes antiguas afirmaban que la fuerza persa contaba con millones, lo que dio lugar a los tropos habituales sobre una horda innumerable de esclavos, cuyas flechas taparían el sol. Si bien cifras tan exorbitantes son autosuficientes. Aunque evidentemente ridículo, los estudiosos modernos están de acuerdo en que la fuerza de invasión persa era realmente masiva para los estándares de los ejércitos arcaicos, tal vez hasta 200.000 hombres, aunque muchos de ellos habrían sido seguidores del campamento, asistentes aristocráticos y personal de apoyo. Habría sido imposible abastecer y apoyar a una fuerza así por tierra. Si bien los persas tenían una base avanzada de apoyo en la costa norte del Egeo en Tracia y Macedonia, que eran provincias persas, era simplemente inviable establecer líneas de comunicación y suministro por tierra, particularmente en las zonas montañosas y por carretera. Entornos pobres del centro de Grecia. Por lo tanto, desde el principio el plan era emparejar la vasta y progresiva fuerza terrestre con un componente naval que lo siguiera, con cientos de triremes y un gran convoy de barcos de suministros. El plan de aproximación persa preveía que el ejército avanzara a lo largo de la costa con enlaces regulares con la flota. Debido a que la armada debía proporcionar las líneas de comunicación y suministro con el imperio, toda la premisa de la invasión persa dependía de la capacidad de operar en el Egeo y, de hecho, tal como se desarrollaron los acontecimientos, los griegos nunca tuvieron que derrotar a la masiva invasión. Ejército persa. Destrozar la marina haría instantáneamente la invasión operativamente estéril y, en una palabra, la derrotaría. Y así volvemos a las Termópilas y a la posición heroicamente condenada al fracaso de Leónidas y su pequeña fuerza espartana. La variante romántica de la historia enfatiza la idea de que los espartanos lucharon solos, traicionados y abandonados. De hecho, los espartanos contaban con un poderoso apoyo merodeando en alta mar. La defensa espartana en las Termópilas era la mitad de un plan aliado más amplio para bloquear el avance persa hacia el centro de Grecia. Las Termópilas, como la salida a la playa de Maratón, eran un paso estrecho entre la montaña y el mar, que ofrecía un cuello de botella ideal para la infantería pesada griega. Pero también había que preocuparse por la ruta marítima. Dada la capacidad demostrada de la armada persa para desembarcar fuerzas anfibias considerables, cualquier intento de bloquear las Termópilas sin apoyo naval habría sido suicida. Los persas simplemente habrían desembarcado una fuerza en la retaguardia espartana y habrían solucionado todo perfectamente. Por lo tanto, se envió una flota griega de 271 triremes liderada por los atenienses para bloquear la armada persa en el estrecho de Artemisio. Esto creó un par de acciones de bloqueo simultáneas, con los elementos terrestres y navales persas bloqueados en puntos de estrangulamiento estratégicos. Lejos de la historia de una tribuna espartana solitaria y abandonada. Su flanco estaba custodiado por una flota griega, con comunicación constante entre los dos. La batalla de Artemisio es mucho menos famosa que la acción espartana simultánea en las Termópilas, pero ofrece una mirada fascinante a las tácticas emergentes y las consideraciones de batalla de las flotas de triremes clásicas. Y así, por fin, llegamos a este tema. No dudes en reprenderme por necesitar 4.500 palabras para ir al grano. El combate con trireme ofrecía tres posibilidades principales para derrotar a los buques enemigos. Estos fueron los siguientes. Embestida, los triremes estaban equipados con arietes de bronce de tamaño considerable en la proa delantera del barco, fácilmente capaces de astillar el costado de un barco enemigo en una colisión a toda velocidad de remo. Debido a que los triremes se encontraban en un nivel bajo en el agua, no eran demasiado aptos para navegar. Y carecían de capacidades significativas de control de daños. Los daños por embestida en el costado podían inutilizar rápidamente una embarcación, provocando que se escorara y quedara inmóvil. La embestida debía realizarse con cuidado, con el objetivo de remar inmediatamente hacia atrás para retirarse, tanto para evitar un contraataque de los marines en la cubierta enemiga como para evitar que el ariete se enrede o se atasque en el casco enemigo. Corte, al acercarse en un ángulo parcialmente oblicuo, la proa del trireme podría usarse para cortar los remos de un barco enemigo al pasar. Incluso la pérdida parcial de un banco de remos inmovilizaría en gran medida a un barco enemigo. Abordaje, los triremes llevaban una compañía de marines que podían intentar atacar a los barcos enemigos utilizando ganchos, cuerdas y tablas de abordaje.
Debido a que la tripulación de un trireme estaba formada principalmente por remeros desarmados, derrotar a los marines enemigos generalmente conduciría a la captura de un barco. De este modo, combate naval arcaico centrado en intentar hundir, inmovilizar o capturar embarcaciones enemigas mediante uno de estos métodos. Sin embargo, las cosas se complicaron por varias consideraciones. Uno de ellos era el nivel absolutamente abismal de mando y control, si bien existían banderas de señales y bocinas rudimentarias. Una vez iniciada la batalla, era prácticamente imposible ejercer un control central sobre la misma. Por lo tanto, las batallas tendían a girar en torno a un plan preliminar que rápidamente podía degenerar en caos, particularmente cuando las líneas de batalla se desorganizaban, fragmentaban o enturbiaban. La capacidad de los capitanes individuales y líderes de escuadrón para improvisar y mantener la cabeza en un scrum extremadamente caótico, ruidoso y aterrador se volvió crítica, al igual que el entrenamiento y acondicionamiento de los remeros. En el momento de la batalla de Artemisio, los persas disfrutaron no solo de una ventaja numérica sustancial, probablemente casi 3-1 sobre la flota griega de 271 barcos, sino también de una ventaja notable en la experiencia de sus tripulaciones de remo y capitanes, siendo la mayor parte de la flota griega una construcción nueva que aún no se han visto acciones serias los persas, o al menos, los súbditos fenicios que tripulaban gran parte de la armada persa, habían desarrollado en ese momento una táctica coordinada en la batalla, que los griegos adoptarían más tarde y llamarían diekplous, que significa de principio a fin. Se trata de una maniobra fascinante que demuestra que el combate naval arcaico era mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Suena muy bien decir simplemente embestir al enemigo, pero esto no es particularmente fácil porque el enemigo también se mueve y trata de no ser embestido. Además, cuando las flotas se acercan en líneas de batalla, se disponen paralelas entre sí, lo que hace muy difícil llegar al lado de los barcos enemigos. En lugar de convertirse en una pelea naval, con barcos remando caóticamente en círculos tratando de encontrar los lados blandos de los demás, los persas utilizaron el diekplous. Esta maniobra requirió que la primera línea de la flota remara a gran velocidad hacia la línea enemiga, y luego cada barco viró hacia un lado para pasar a través de los espacios en la línea, cortando los remos enemigos si era posible, pero pasando todos los a través del camino. Una vez detrás de la línea enemiga, la flota daría vueltas como si quisiera girar hacia la parte trasera de los barcos enemigos. El propósito de pasar y luego girar no era necesariamente atacar al enemigo por la retaguardia, se entendía bien y se esperaba que el enemigo no simplemente lo permitiera, sino que girara sus propios barcos para evitar ser embestidos. Precisamente este contragiro era el objetivo del diekplous. Cuando el enemigo girara, expondría sus lados al ataque de una segunda línea de barcos atacantes, que a estas alturas ya estarían realizando su propia carrera de ataque. El diekplous era, por tanto, un dispositivo que podía obligar al enemigo a rotar y desordenar su línea, haciéndola vulnerable. El ataque no fue una simple cuestión de simplemente remar y embestir a alguien en el costado, primero era importante desordenar y reorientar la línea enemiga para exponer los objetivos blandos en el costado del barco. Semejante táctica era ideal dadas las ventajas de Persia. Al contar con capitanes y tripulaciones de remo más experimentados, podían sentirse seguros al tratar de manipular a los griegos menos experimentados para que desordenaran sus líneas. Aún más importante, sin embargo, los persas tenían más barcos. Lo que significaba que en realidad tenían la capacidad de formar dos líneas de ataque separadas y ejecutar a los diekplous.